Vamos a ver en este video una introducción o un contexto general a lo que son los métodos y las prácticas ágiles para desarrollo de software. Bienvenidos. Bueno, los temas que vamos a ver son algo de historia, de contexto hasta llegar a los métodos ágiles, la definición, conocer algunos de los que existen y también conocer algunas prácticas ágiles. Empecemos con la historia. Por allá por los años 1950, 1960, la programación era más un arte, unas pocas personas programaban y la verdad no tenía mucha estructura, y como los programas no tenían un flujo tan claro, o sea, había saltos de un lado a otro, se llamó incluso a eso programación espagueti. Por supuesto, después de ese primer momento, se empezó a estructurar, no solo creando procedimientos, funciones, sino en términos del proceso. Venga, organicémonos. Primero hagamos un diseño, después sí codifiquemos, hagamos unas pruebas y empezaron a trabajarse esos procesos secuenciales. El más famoso de todos es el modelo de ciclo en cascada. En general, en estos años podemos decir que no existían como métodos para desarrollar software, pero aquí nace la ingeniería de software, nace como algo deseado, cómo aplicar elementos de ingeniería al desarrollo de software. Pregunta, además del ciclo de vida en cascada, ¿te acuerdas de otros ciclos de vida para el desarrollo de software? Pasamos entonces a los años 70, 80, cuando ya aparecen la programación y los métodos estructurados, donde ya tenemos diferentes formas, no solo de hacer mejores programas, más robustos, más grandes, con diferentes módulos, sino también procesos diferentes. Aquí, por ejemplo, aparecen ya en los 80 modelos iterativos e incrementales, es decir, ya no necesariamente todo se hace de manera secuencial. Podemos hacer algunos aspectos en paralelo, podemos ir avanzando en ciclos para hacer entregas frecuentes. Estos ya fueron avances muy importantes en la ingeniería de software. Es decir, que en estos años se crean estos modelos y métodos. Mucho de lo que trabajamos hoy en día se basa en lo que surgió en estos años. En los años 90, digamos que fue el boom de la programación orientada a objetos y también los métodos orientados a objetos. Aparecen entonces aspectos como diagramas de clases, diagramas de casos de uso, y aparecen métodos o metodologías muy robustos como RUP, el proceso unificado de Rational Unified Process. Aparece CMMI, que es un modelo de madurez, y aparece también algo de Scrum, que más adelante tendrá su momento. Pero acá entonces todo se orientó a definir aspectos muy detallados, a tener una planeación muy clara y tratar de seguirla. Estábamos tratando de imitar lo que se hace en otras ingenierías, donde hay un plan muy detallado y luego se trata de seguir. Estos entonces se conocen como metodologías robustas, prescriptivas también se les llaman, o las que hoy llamamos tradicionales. Ya en los años 2000 y 2010, por esas décadas, es como el punto más fuerte de los métodos ágiles. Los métodos ágiles nacen para, digamos, ser diferentes a esos métodos tradicionales, robustos, tan detallados, porque nos dimos cuenta que hacer software no es igual a hacer otros productos físicos. Nosotros tenemos más flexibilidad y también nuestros procesos tendrían que ser más flexibles y también ser más orientados al cliente y entregarle más valor. El software tiene que estar muy, digamos, atento al cambio, a los mercados, a las necesidades. La tecnología va cambiando muy rápido y por lo tanto necesitamos métodos que nos permiten hacer entregas más frecuentes. No queremos un plan tan largo, sino más bien planes más cortos y entregas más rápidas. Los métodos ágiles entonces desde los años 2000 están aquí con nosotros y ya en la década del 2010 hablamos de métodos híbridos, porque se mezclaron algunas ideas de métodos tradicionales o prescriptivos con algunas de métodos ágiles para que cada empresa tuviera como su propio proceso, y además empezamos a trabajar de manera continua, es decir, no tener aparte el desarrollo, no tener aparte la operación, sino que eso fuera toda una línea, y eso se llama DevOps. Esto fue entonces lo que marcó estas décadas. Vamos a ver qué nos depara esta, ya estamos en los 20 y vamos a ver qué nos deparará. Bueno, pero entonces miremos lo que nos trae aquí en este video, que son los métodos ágiles. Bueno, primero la agilidad tenemos que entenderla.
como un cambio cultural. Es más un conjunto de valores, de principios, de buenas prácticas que requieren para aplicarse mucha disciplina y flexibilidad. La agilidad, aunque algunas personas quieren asociarla como a los métodos antiguos y decir que simplemente es un método como con menos detalle, la verdad es que sí nos implica pensar diferente la forma de trabajar el desarrollo de software. Implica que estemos más orientados a entrega de valor, que estemos comprometidos con la calidad, que estemos atentos a los cambios y seamos flexibles para adaptarnos y responder a ellos. Entonces no hay como una única forma de hacerlo, pero sí hay unos principios, unos valores que nos deben guiar. Los métodos ágiles, de hecho, entonces son muy diferentes a lo que uno veía en los años 90, que es el paso a paso, primero haga casos de uso, luego haga esto, luego haga el diagrama. No, los métodos ágiles, algunos te dan ideas o prácticas, pero la forma de hacerlo, los pasos los debe definir cada equipo. Entonces la agilidad es más un cambio cultural. Los métodos ágiles, de todas maneras, tienen algunas características como para dar una definición, y son métodos que hacen más énfasis en las personas que en el proceso y que buscan como meta importantísima aportar valor al negocio, a los clientes, a los usuarios. En estos métodos ágiles hay una alta colaboración con el cliente, casi que es parte del equipo, y hay mucha flexibilidad. Se acepta el cambio como algo normal y estamos, digamos, muy dispuestos a adaptarnos a ello. Entonces, en general, si a uno le preguntan, bueno, ¿y entonces qué es un método ágil? Entonces uno puede decir, es un proceso en el cual se hace más énfasis en las personas, buscando dar valor a los clientes y aceptando el cambio como algo normal en el proceso. Detallemos un poquito estos elementos. Cuando dice que hace énfasis en las personas, hablamos de diferentes valores. De nuevo, los métodos ágiles es más de valores, de principios. Respeto por todos los aportes de los diferentes roles, digamos, respeto por el conocimiento del cliente del negocio, y el cliente también respeta nuestras decisiones técnicas y estimaciones. Hay un respeto mucho y se conoce la valía de cada persona en el equipo. Pero también hay mucha transparencia, o sea, todos somos honestos y contamos lo que está pasando, miramos cuando hay desfases, cuando de pronto hay problemas para superarlos rápidamente. Implica un compromiso de todas las personas involucradas. Aquí casi siempre en los métodos ágiles no hay un jefe que te impone. Eso es lo que tienes que hacer y punto, no cuestione. No, aquí es más el compromiso. Venga, a mí me interesa hacer esto, hacerlo muy bien, que el cliente esté contento con lo que yo haga. Claro que estamos comprometidos con esto. Y esto nos lleva también a algo, y es que los grupos de trabajo, ellos mismos se dirigen, ellos mismos hacen los planes, hacen seguimiento, también se adaptan y pueden tener personas de múltiples disciplinas. Pero también cada persona conoce un poquito de las otras disciplinas porque tenemos que estar en constante diálogo y a veces como equipo tenemos que ayudar o apoyar al compañero. Entonces son equipos que empiezan a ser multifuncionales y también autodirigidos, es decir, ellos mismos se dirigen, no necesitan el jefe ahí encima, sino que tienen la conciencia, la disciplina para hacer su trabajo. Esto nos lleva también a la mejora continua, porque nosotros mismos reflexionamos y no solo hacemos seguimiento al proyecto, sino a nuestra forma de trabajar. Nosotros como personas, ¿cómo podemos mejorar el proceso? ¿Cómo también aprendemos? No solo como que somos operativos y todo el tiempo hacemos lo mismo, sino venga, ¿cómo cambiamos? Llegó una nueva tecnología, ¿cómo la integramos a nuestro proyecto? Otro de los elementos claves de métodos ágiles, entrega de valor. ¿Cómo así? Bueno, primero antes de aclarar esto de orden de prioridad, valor es entregar algo que sea útil, que le sirva a las personas, a los clientes. Por ejemplo, si una empresa te contrata para hacer una página web tradicional de venta de artículos por internet, posiblemente lo que quieras es aumentar las ventas. Si tu software no lo logra, no le estás entregando valor. Entonces, entregar valor es que cumpla esas necesidades para el cliente. Ahora sí, ¿cómo lo logramos? 1. Implementar en orden de prioridad. O sea, lo que el cliente realmente le impacte más, lo que para él sea más importante. Eso tiene que estar de la mano de pruebas de aceptación. El cliente define
cuáles son esos criterios con los cuales va a aceptar el software y hacemos pruebas orientadas a ello para que realmente el software cumpla con eso que determinó el cliente. También tenemos que corregir los errores de forma temprana, no esperar al final, porque si esperamos mucho eso va a retrasar la entrega cuando hacemos correcciones. Entonces realmente la calidad está asociada a eso de entregar valor, miren lo importante. Y ojo, el software funcionando es la medida del progreso. Entonces, aunque obviamente hay que hacer requisitos, análisis, diseño y demás, esto no debe estar desligado del desarrollo de software, de la codificación como tal. O sea, uno hace un diseño pensando en cómo lo va a codificar. Entonces, tiene que ser útil para que al final se vea plasmado en el software que funciona. Otra de las características de métodos ágiles, colaboración con el cliente, porque aquí no es como, es que el cliente me dijo o no me dijo, es que ustedes estimaron, no estimaron. No, se trata de que seamos entre los dos, de tanto hablando pues de los dos equipos, mundo de usuarios, clientes, mundo de desarrolladores, que seamos un solo equipo, que tengamos una relación de confianza, donde cada punto de vista aporta para construir. Y por último, la flexibilidad, la respuesta ante el cambio. Ojo, el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Pero eso nos pasa a todos. Ojo, no es solo el cliente de software. Si ustedes, por ejemplo, les piden, venga, vamos a que usted por favor me dé los requisitos del carro de sus sueños o de la casa de sus sueños. Posiblemente de entrada no van a dar todo al nivel de detalle que se requiera. Tienen que hablar muchas veces con el arquitecto para ir definiendo, para ir puliendo las ideas. Y es más, cuando uno ve la casa o ve un espacio, mira, ¿por qué no cambiamos así o acá? Nos pasa a todos. El cliente de software también. Le estamos pidiendo que nos dé los detalles de algo que apenas se va a ir construyendo, que no es tan tangible. Entonces, a medida que el cliente lo ve, va aterrizando las ideas y nos va comunicando a nosotros. Entonces, el gran mensaje es, no le teman al cambio. El cambio es algo normal y más en software. Entonces es estar preparados para él. Hay que aceptar el cambio como algo normal, es decir, entregas algo y puedes hacer ajustes en esa funcionalidad. Hay que adicionar nuevas funcionalidades que no se habían pensado al inicio. Eso es normal, pero implica hacer las cosas muy bien para que esos cambios se puedan hacer rápidamente y sin afectar digamos otros elementos que ya se han entregado. Esto también implica hacer entregas más frecuentes. Uno no puede esperar mucho tiempo para entregar porque ahí sí los cambios serían más difíciles. Pero si uno entrega pequeños adelantos, hacer un cambio no es tan difícil porque es un cambio en algo pequeño. Entonces hay que hacer entregas frecuentes para que el cliente te dé realimentación muy inmediata, muy rápido y podamos ir mejorando. Esto se logra con algo que se llama un proceso iterativo e incremental. Dos partes, iterativo e incremental. Iterativo significa que se trabaja en ciclos o iteraciones. Y esto, cuando lo vemos en un proyecto, es trabajar como en mini proyecticos, en proyectos más pequeños. Esa iteración, ese ciclo, como ese mini proyecto, cubre todo. Hacemos en ese mini proyecto requisitos, diseño, pruebas, pero con un alcance menor. Y cada iteración por lo general, tiene un tiempo fijo. Entonces hablamos de iteraciones, por ejemplo, de 3 semanas, de 2 semanas también, de 1 semana. Entonces vamos a hacer un mini proyecto de 3 semanas, por ejemplo. Vamos a definir ahí sus requisitos, su diseño, código, pruebas y hacemos una entrega. Obviamente no es todo el producto, es una parte. Luego hacemos otra iteración y así. Esto se llama un proceso iterativo. Pero también tiene que ser incremental. Incremental es que en cada iteración o al final de cada ciclo hay un incremento. ¿Cómo hace un incremento? Un incremento es una parte del producto que funciona, que le da valor al usuario, acuérdense de darle valor al usuario, que sea útil para él, que esté dentro de sus prioridades y que esté listo para ir a producción. O sea, nosotros no le entregamos, por ejemplo, mire, ya le tengo los diseños.
No, eso no es útil. Tenemos que entregarle código, incluso ojalá que el cliente lo pueda probar y pueda darnos esa realimentación. Entonces un incremento no es solo los requisitos, solo el diseño, las pruebas, no. Un incremento es una parte del software que funciona. Entonces, cuando hablamos de un proceso que une estas dos cosas, iterativo e incremental, es que no solo vamos haciendo, digamos, iteración, sino que vamos haciendo entregas frecuentes, pero ojo, a medida que hacemos una entrega, si el cliente nos pide cambios, no hay problema. En la siguiente iteración introducimos esos cambios. Por lo tanto, estamos mejorando el producto. Pero también reflexionamos, acuérdense que como personas miramos cómo hicimos las cosas y tratamos de mejorar. También mejoramos el proceso. Entonces, un proceso iterativo e incremental se caracteriza porque estamos en mejora continua, tanto del proceso como del producto. Y aquí les dejo una referencia que es interesante para profundizar en este tema. En la página web referenciada y también en internet pueden encontrar imágenes que explican cómo es un proceso iterativo e incremental, a diferencia de uno solo iterativo o solo incremental. Busca un poquito y mira si puedes entender esas imágenes y la diferencia entre estos conceptos. Los métodos ágiles no son perfectos, también tienen algunas desventajas o retos. Algunas son, no presenta procedimientos tan detallados como lo hacían antes los métodos prescriptivos. Eso obviamente es para dar más flexibilidad, pero a veces es difícil, sobre todo para equipos que no tienen mucha experiencia, encontrar guías adecuadas. Cuando un equipo no sabe muy bien estos procedimientos detallados, los métodos ágiles se pueden quedar cortos en darles el sustento. Otro elemento que puede verse como ventaja, desventaja, dependiendo, y es que el cliente tiene que tener una participación activa en todo el proceso. Cuando tenemos clientes que no pueden tener tanto tiempo con nosotros, posiblemente hay que buscar otro tipo de métodos para el desarrollo de software. Esto es muy importante. Y es que la adopción, o sea, aplicar bien estos métodos requiere tiempo, no se hace de un día para otro, tiene que hacerse progresivamente. Y por lo general requiere asesoría externa, alguien que te oriente bien, que te dé pistas y cuando uno se está desviando lo vuelva a llevar hacia lo que es realmente la aplicación de un método ágil. Los métodos ágiles en general son fáciles de entender pero difíciles de aplicar por el cambio cultural que conllevan. Esta realmente es uno de los retos más claves aquí y es que muchas empresas han aplicado no tan bien los métodos ágiles, los han aplicado más como si fuera una receta y no han hecho cambios estructurales fuertes y por lo tanto los resultados no siempre son los esperados. Algo muy importante, se requiere compromiso y disciplina para aplicar bien un método ágil. Cuando tenemos un grupo que digamos que está muy conforme con que le digan qué hacer y ellos solos tal vez no se pueden dirigir, hay que pensar muy bien cómo hacer la transición, porque esto es fundamental. Ya lo dijimos, necesita un cambio cultural, no es solo aplicar unas prácticas, no es solo, por ejemplo, reunirnos diariamente, hacer una reflexión al final de retrospectiva, sino venga, realmente yo estoy apuntándole a dar valor al usuario, yo estoy siendo flexible buscando entregar realmente ese valor, yo estoy comprometido con la calidad para que pueda hacer entregas parciales y al integrar no haya problemas, bueno, etcétera. Digamos que este es uno de los retos más importantes y muchas veces cuando no se supera, lo que hacemos es tener personas cansadas porque les exigen trabajar en tiempos muy cortos, pero que no están dando los resultados esperados. Miremos muy rápidamente algunos métodos ágiles que existen. Hay varios, eso es lo primero que hay que decir, porque a veces asociamos métodos ágiles solo con Scrum y la verdad existe una gran cantidad y cada uno tiene enfoques diferentes para cumplir con los valores y principios del manifiesto ágil. Bueno, un paréntesis. El manifiesto ágil es una declaración con 4 valores y 12 principios que hicieron 17 expertos en desarrollo de software en el 2001 y que sentó las bases para todo lo que fue el movimiento ágil después de eso. O sea que altamente recomendado que les den una miradita. Bueno, iremos nada más aquí por encimita. Miren, tenemos algunos como Feature Driver Development,
Agile Modeling, Crystal, Scrum, XP, Extreme Programming, Lean, Adaptive Software Development, DSDM, Dynamic Systems Development Method. Todos estos tienen diferentes enfoques, algunos tienen menos prácticas, otros tienen más prácticas, son para equipos más pequeños o para equipos más grandes, tienen digamos más diagramas o herramientas de modelado, tienen más elementos técnicos o más elementos de gestión, en fin. Entonces hay una buena variedad para que cada empresa decida cuál método le sirve para iniciar su camino en el mundo de métodos ágiles. Tal vez los más usados hoy en día, evidentemente sobre una base de Scrum, que es el más utilizado, se combina muchísimo con Kanban, sobre todo en el uso de los tableros para hacer seguimiento al proyecto, y con algunas técnicas de XP como historias de usuario. Tal vez este es el método más usado, algunos lo llaman Scrumban, y algunos incluso ni siquiera saben que algunos elementos que aparentemente son de Scrum son de otros métodos ágiles. Por ejemplo, las historias de usuario, que son de XP, muchas veces se asocian con Scrum. Pero en general estos son los más usados hoy en día, aunque realmente hoy también estamos incluyendo aquí Lean, no aparece aquí, pero lo incluiré en futuras versiones porque es hacia donde están tendiendo muchas empresas. Bueno, resulta que esto va de la mano de lo que llamamos prácticas ágiles. Una práctica o técnica ágil es una actividad o un conjunto pequeño de actividades donde se especifica cómo hacer algo, cómo hacer una tarea. Por ejemplo, si yo quiero capturar requisitos, yo puedo usar una lluvia de ideas. Entonces, una práctica ágil para capturar requisitos puede ser una lluvia de ideas. Entonces, la práctica ágil me explicaría cómo hacerla, qué duración tiene, qué roles hay, si hay un moderador o no, qué material se puede utilizar, etcétera. Esa es una práctica ágil, que es una actividad pequeña dentro de todo lo que es un desarrollo de software. Yo en los métodos ágiles encuentro algunos que tienen unas prácticas interesantes que puedo aplicar. Estas prácticas tienen una ventaja. Algún método la definió, pero a veces se usan en otros y en general son más o menos intercambiables. Esas prácticas no importa si por ejemplo se definieron en XP, por lo de historias de usuario, por ejemplo, se pueden usar en Scrum perfectamente. Entonces se pueden usar en diferentes métodos y contextos y se pueden combinar de acuerdo a las dinámicas de cada equipo. Por supuesto, pues siendo lógicos en una combinación adecuada de ellas. ¿Cuáles son las prácticas tal vez más comunes? Una es lo que se llama time boxing, que es tener costo y tiempo fijos y alcance variable. Esto lo manejamos a través de las iteraciones, que son de un tiempo fijo. Entonces, si el equipo es de 5 personas, el costo también tiende a ser fijo porque el costo principalmente está asociado con el salario de las personas. Entonces, una iteración de 2 semanas, costo, tiempo fijo. Siguiente iteración, costo, tiempo fijo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El alcance, lo que vamos entregando en cada iteración. Bueno, esto va de la mano del desarrollo iterativo, que es otra práctica ágil. Una práctica muy común, una reunión diaria muy corta para coordinarnos. También usar tableros de control tipo Kanban para mirar el progreso. Y ya les había comentado las historias de usuario, una de las prácticas más usadas hoy en día en métodos ágiles. Una súper chévere, me gusta mucho, son las retrospectivas, es una forma de mejora continua, del equipo mira cómo hizo la iteración y qué puede mejorar. Hay otras que no son tan conocidas, pero son interesantes: priorización Moscú, Planning Poker, Planning Game, Board and Chart, The Definition of Done, BDD, que es Behavioral Driver Design, ATDD, Acceptance Testing Driver Design, modelado ágil. Hay otras prácticas que llamamos emergentes porque están cada vez siendo más reconocidas y utilizadas. Entre ellas tenemos TDD, Test Driven Development, refactorización, programación por pares, revisiones de código, CI, que es Continuous Integration, y CD, que es Continuous Delivery. Estas tal vez no son las más tradicionales, entre comillas tradicionales dentro de métodos ágiles, pero sí son las que hoy en día tienen más relevancia por su actualidad. Les dejo estas referencias.
porque hay muchísimas prácticas ágiles que ustedes pueden conocer y aplicar. Como dice la frase en inglés, don't be afraid to try, learn and adapt practices to your situation. No tengas miedo de ensayar, aprender y adaptar estas prácticas a tu situación. Unas breves preguntas para ver si te acuerdas de lo que vimos en este video, que ya está como largo. ¿Te acuerdas qué caracterizó las décadas de los 70 u 80? Menciona por lo menos 4 métodos ágiles, ojalá que no estés Scrum en ellos. ¿Qué caracteriza los métodos ágiles? ¿Qué es un incremento? ¿Qué significa que un proceso sea iterativo? Y menciona por lo menos 4 prácticas ágiles. Recuerda que puedes retroceder cuando sea necesario para responder estas preguntas.